Hola a todos, bienvenidos a un video más. En este caso estoy con el profesor de lengua castellana, el profe Néstor. ¿Cómo estás? Muy bien, Juan, ¿cómo te vas? Espectacular, profe. Y la primera pregunta, ¿por qué es importante estudiar lengua castellana? Muy buena pregunta, porque con la lengua nos comunicamos. Nuestro principal código de comunicación es la lengua. Por eso es importante estudiar, porque tenemos que saber codificar y decodificar los mensajes para que podamos entendernos y podamos comunicarnos con los demás. ¿Qué debemos tener en cuenta entonces, profe? Y debemos tener en cuenta que la comunicación es un proceso que comienza con el emisor. El emisor es la primera persona que se refleja cuando usamos yo, me, nos, o sea, del plural. Bueno, el emisor emite un mensaje. Ese mensaje va dirigido a un receptor, el que recibe el mensaje emitido por el emisor. El receptor es la segunda persona, que se manifiesta con estas expresiones tú, te, usted, vos. Bueno, este mensaje siempre tiene un referente, el tema del cual trata el mensaje. Y podemos encontrar en ella la tercera persona, de quien se habla, de él, de ella, y usando los pronombres le, les. Bueno, para producir un mensaje hay que tener en cuenta el código. El código justamente es un conjunto de signos, un sistema de signos que tiene sus reglas de combinaciones para que podamos justamente codificar, como dice, ¿verdad?, el mensaje. Bueno, el canal es otro elemento de la comunicación, porque a través del canal el emisor justamente establece contacto con el receptor. Profe, ¿y por qué es importante conocer estos elementos de la comunicación? Conocer esto nos va a permitir dar el siguiente paso, de conocer la relación con las funciones del lenguaje. Funciones del lenguaje. Nunca escuché eso, profesor. Y bueno, ¿Qué sería? es la finalidad con que usamos el lenguaje justamente, los seres humanos. ¿Con qué propósito? Entonces, para entender mejor, Sí. me gustaría que leyeras este discurso, bueno, una introducción que damos a esta clase para que podamos entender mejor las funciones del lenguaje. Perfecto. Hola a todos, mis queridos jóvenes del Paraguay, esperanza de la patria. Hoy recordaremos las funciones del lenguaje. ¿Les parece bien? Las funciones del lenguaje son las distintas finalidades con que es usado el lenguaje por el ser humano. Es decir, el propósito con que usamos el lenguaje. ¿Se entendió? ¿Verdad? Muy bien. Vamos a analizar este discurso, esta presentación que hicimos. Como veremos aquí, comienza: hola a todos. Con este saludo, lo que se trató de hacer fue establecer un contacto con el receptor. Entonces, el emisor trató de despertar justamente el interés del receptor con el saludo. Entonces, lo que el emisor trata de hacer es justamente tener un contacto con el receptor a través del canal. Aquí hay una función que afecta al canal de comunicación, que sería la función fática o de contacto. Luego, en el siguiente discurso, mis queridos jóvenes del Paraguay. Aquí vemos que a través de este mis nos estamos refiriendo al emisor mismo. La relación de mis es con el emisor. El emisor expresa su sentimiento, expresa su emoción, porque lo hace en forma exclamativa. La exclamación, entonces, aquí hace que justamente el emisor exprese lo que siente. Entonces, con ello, se está usando el lenguaje en una función expresiva o emotiva, ya que a través de este mis que corresponde al emisor, entonces nos estamos refiriendo a su sentimiento.
repetimos. Bien, a continuación, con el enunciado esperanza de la patria, estamos utilizando un lenguaje diferente, no de lo normal, no de lo común, sino en forma metafórica. Es una metáfora. Entonces, en este caso, estamos ante el significado del mensaje en sí. El mensaje en sí, que tenemos que relacionar aquí, no con el significado directo de esperanza, sino relacionar esperanza con jóvenes del Paraguay para tener el significado. Entonces, hay un trabajo en el mensaje en sí y el uso diferente del código. Entonces, aquí estamos ante lo que se llama función poética. Bien, aquí, cuando dice, hoy recordaremos las funciones del lenguaje, nos estamos refiriendo al tema de nuestro discurso. La función del lenguaje es lo que nos trae hoy a hablar en esta clase. Entonces, la función del lenguaje constituye el referente del mensaje. Entonces, estamos usando la función referencial. Ahora, ¿les parece bien? Aquí tenemos que les se refiere al receptor. Llama la atención del receptor para que justamente esté atento a lo que estamos haciendo. Entonces, este les que se refiere al receptor está usando la función apelativa. Y cuando damos la definición de lo que es las funciones del lenguaje, aquí, cuando decimos las funciones del lenguaje son las distintas finalidades con que es usado el lenguaje por el ser humano, es decir, el propósito con que usamos el lenguaje, utilizamos el código en sí para hablar del código, para hablar del significado de las funciones del lenguaje. Entonces, estamos ante lo que se llama la función metalingüística. Así, a través de este discurso podemos ver que usamos diferentes funciones del lenguaje, tratando de influir en cada elemento de la comunicación. En nuestro discurso diario, en nuestras conversaciones diarias, usamos las funciones para distintas finalidades o propósitos en nuestra comunicación. Bien, ahora vamos a pasar a ver punto por punto cada uno de las funciones del lenguaje con su intención, con sus recursos, con todo lo que tenemos que tener en cuenta en cada función del lenguaje. Muy bien, comencemos con la función expresiva, también llamada emotiva. Su intención es expresar los sentimientos y emociones, como vemos aquí, del emisor. Entonces, el énfasis se da en el emisor. ¿Qué recursos utiliza? La entonación exclamativa o interrogativa en algunos casos. Uso de pronombres y formas verbales en primera persona. A nivel textual, encontramos o predomina en tarjetas de felicitaciones, diarios y cartas personales, saludos, etc. Como ejemplo tenemos una parte de un diario, querido diario. Hoy más que nunca creo que nos conocimos en el momento inadecuado y nos recordaremos siempre. Aquí, este creo es justamente la marca verbal que está en primera persona. Y la primera persona, recordemos, corresponde al emisor. En esta tarjeta de felicitaciones, feliz cumple, te deseo, yo deseo lo mejor de lo mejor, hoy y siempre. Entonces, la primera persona está aquí en la función emotiva o expresiva. Seguimos con la función conativa o apelativa. La intención, influir, aconsejar o llamar la atención del receptor.
para que actúe de una forma determinada. Entonces el énfasis, repetimos, es en el receptor. ¿Qué recurso utiliza? Uso de pronombres y formas verbales en segunda persona. Uso de verbos en modo imperativo, entonación exclamativa o interrogativa también. A nivel textual, predomina en textos publicitarios, propagandas, recetas médicas y de cocina, discursos políticos o religiosos, editoriales, notas de opinión. Tenemos aquí un ejemplo de texto publicitario. Becas Itaipú 2020, Centro de Apoyo Académico y Formación Integral Aval, dice. Récord de ingresantes. Vení Aval, informate. Este texto tiene la intención de influir sobre el receptor. ¿En qué sentido? Acá hay un enunciado imperativo. Vení Aval. Quiere que el receptor venga. De hecho, vení, el verbo, está conjugado en segunda persona. Vos, vení Aval. Informate, el te es pronombre de segunda persona. Entonces trata de influir en el receptor. A continuación, vemos la función representativa o referencial. ¿Cuál es su intención? Representar objetivamente la realidad o referente del mensaje, informando o exponiendo hechos, conceptos e ideas. Énfasis, como sabemos, o dice acá referente del mensaje, es el referente en sí. ¿De qué estamos hablando específicamente? ¿Qué recurso utiliza? Un léxico claro, apropiado y sencillo, exento de adornos o frases recargadas, entonación neutra, sin emotividad, uso de pronombres y formas verbales en tercera persona. Incluso en muchos casos, la impersonalidad destaca a la función representativa o referencial. A nivel textual, predomina en textos periodísticos, las noticias, crónicas, entrevistas, los textos de divulgación científica, notas de enciclopedias, biografías, etc. Tenemos como ejemplo una noticia: pese al atraso, la lluvia registrada trajo alivio en inicio de las siembras. Se trata de un hecho objetivo, hecho sucedido justamente en nuestro país. Las lluvias registradas en la mayoría de las zonas fueron buenas, 25 milímetros en promedio. Aquí nos da un dato específico para que podamos tenerlo como algo objetivo. A continuación, hablaremos de la función poética. La función poética, su intención es expresar un mensaje de forma bella, teniendo en cuenta el código y sus recursos. Aquí trabajamos en el mensaje, utilizamos el código de una manera inclusive diferente, podemos decir, a lo que usamos normalmente. Los recursos propios de esta función, son los propios de la lengua literaria. Un vocabulario selecto. Seleccionamos lo que vamos a decir de acuerdo a lo que queremos decir, pero lenguaje cuidado y uso de recursos retóricos. Aquí utilizamos metáforas, personificaciones, hipérboles y los demás recursos literarios que evoquen belleza. A nivel textual, justamente predominan los textos literarios, novelas, cuentos, fábulas, poesías, teatro, etc. Toda la creación literaria. Aquí tenemos rima 21 de Gustavo Adolfo Bécquer, que dice: ¿qué es poesía? Dices mientras clavas en mi pupila tu pupila azul. ¿Qué es poesía? Y tú me lo preguntas, poesía eres tú. Aquí tenemos justamente uso de las preguntas, una pregunta retórica. Utiliza en este apartado, en este verso, la repetición de la S, que es un recurso literario llamado aliteración. La repetición de las mismas palabras luego aquí, en otra entonación, pero las mismas palabras, esto se llama anáfora. En mi pupila, tu pupila azul, aquí encontramos la repetición
la aliteración, en este caso, del sonido U. Y tú me lo preguntas, poesía eres tú. Esto es una metáfora. Entonces, aquí el autor, Gustavo Adolfo Becker, no lo escribió solo en forma para comunicar algo, sino para expresar belleza a través de las palabras. El lenguaje utilizado entonces con función poética. También tenemos la función metalingüística. ¿Cuál es la intención? Explicar y aclarar aspectos referidos al código, es decir, a la propia lengua. Énfasis en el código, por ende. Recursos, frases sencillas y claras, sin complejidad, términos precisos y concisos, sin ambigüedad, porque lo que se pretende es explicar el código en definiciones y conceptos lingüísticos. A nivel textual encontramos diccionarios, ensayos lingüísticos, libros de lenguas que nos explica el uso del código en sí. Como ejemplo, tenemos la definición que tenemos en el diccionario. Por ejemplo, aquí zozobra. Es acción y efecto de zozobrar. Inquietud, aflicción y congoja del ánimo. Aquí utilizamos el lenguaje para hablar del lenguaje, de la lengua. Aquí. Bueno, en este caso es extraído del diccionario de la Real Academia Española. Y por último, tenemos la función fática. ¿Cuál es la intención? La intención es justamente establecer, abrir, cerrar y mantener la comunicación. Asegurar que el canal de comunicación funciona. ¿En qué el énfasis se da en el canal, por ende? Y los recursos utilizados son expresiones sencillas, preguntas cortas para comprobar si el receptor escucha y comprende lo que estamos diciendo. Muchas veces en la conversación telefónica, cuando decimos, hola, sí, ¿me estás escuchando? Sí, bueno, dale. Estamos utilizando la función fática del lenguaje. Por eso a nivel textual predominan en conversaciones cotidianas. Muy bien. Para recapitular todo entonces, aquí tenemos el cuadro general de las funciones del lenguaje con su intención, énfasis, recursos y en qué tipo de texto predomina estas funciones. Bueno, para aclarar, los textos, en un mismo texto puede aparecer diferentes funciones, pero una predomina. Por eso es importante eso aclarar. Como habíamos hecho en el análisis inicial, ahí habíamos hecho enunciado por enunciado en un mismo discurso. Entonces, cada enunciado puede tener diferentes funciones del lenguaje, pero a nivel textual predomina una función del lenguaje. Entonces, chicos, espero que hayan entendido, comprendido y puedan, a partir de esto, entender mejor con qué finalidad utilizamos el lenguaje.